Hermano, me gustaría comprender algo que quedó escrito en la Biblia, en Primera de Corintios, en el capítulo 9, en los versos 22 y 23. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Yo quiero entonces, hermana, entender en la vida actual cómo podemos hacernos débiles para ganarnos a los débiles, o qué significa hacernos débiles. Sí. En el verso 21 dice, bueno, en el verso 20 dice el apóstol Pablo: me he hecho a los judíos como judío. Recordemos que el apóstol Pablo era judío. Él era judío y dice que era muy celoso de la ley de Moisés. Pero él, cuando ya creyó en el Evangelio, renunció a ser judío y empezó a ser cristiano. Pero él dice aquí: me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. Entonces él les dice: bueno, yo también soy judío, porque él fue judío. Y seguramente él comenzaba a dialogar, a hablar con los judíos sobre la ley, a discutir los temas, a hablar de los profetas. Y él de pronto decía: sí, es que yo soy judío y he leído mucho la ley de Moisés. Y se sentaban a disertar, a analizar la ley, para que llegara el momento en que el apóstol estuviera también enseñándoles a ellos, que ellos no habían entendido muchas cosas que decían los profetas acerca de Cristo, acerca del Evangelio. Entonces él se aprovechaba esa oportunidad de esos momentos en que él estaba allí con todos los judíos hablando, leyendo la ley de Moisés y diciéndoles: mire, esto es aquí lo que habla del Salvador, aquí habla de Cristo, aquí habla del Rey, aquí habla del Señor, así como hacía el Señor Jesús. El Señor Jesús se ponía y les enseñaba y le hablaba y decía: hoy se está cumpliendo tal cosa de mí que dijo el profeta. Y el Señor le leía: miren, el profeta dijo esto y esto, y lo que él dijo, lo dijo fue de mí. Y si ve que hoy se está cumpliendo. Entonces vemos cómo el Señor Jesús también hacía esos diálogos con los judíos y hablaba sobre la ley de Moisés. Eso hacía Pablo también. Estaba entre ellos hablando de la ley, y ellos ni sabían que él era cristiano, sino uno que era un judío. Y él les discutía y les enseñaba. Entonces él dice que para ganarme a algunos judíos, para que se convirtieran al Evangelio de Cristo Jesús. Entonces él, en medio de su plática, de su diálogo que tenía con ellos, pues ellos se convertían y dicen: oiga, usted sí que sabe, pero ¿usted de dónde sacó esta doctrina? ¿Quién le enseñó? Entonces ya él después se identificaba. Eso era lo que probablemente sucedía. Y aquí en el número 21 dice: también me he hecho a los que están sin ley, es decir, a los gentiles. También me he hecho a los gentiles como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganarme a los que están sin ley, es decir, a los gentiles. Entonces él también se reunía con todos los gentiles y les hablaba y les decía: no, es que yo también soy gentil. Digamos, yo no conocía a Dios, yo no conocía lo de Dios. Pero mire que ahora ya estoy descubriendo, ya conocí a Dios, conocí al Señor, he oído de Dios. El Señor Jesucristo ha hecho milagros, ha hecho señales. Mire el Señor cómo se ha estado manifestando. Mire cuánta gente ha recibido beneficios, milagros de Dios. Ha hecho Dios señales y eso todo estaba ahí escrito, Dios lo dice. Entonces yo estoy conociendo a ese Dios verdadero, a ese Dios. Entonces él les hablaba a los gentiles, y seguramente los gentiles decían: oiga, ¿y usted de dónde ha aprendido tanto? ¿Usted a dónde sabe tantas cosas de Dios tan bonitas? Síguenos contando, síguenos testificando de eso tan bonito. Probablemente eso fue lo que sucedió, porque eso es lo que él dice: me hice a los gentiles, me hice a los judíos para convencerlos. Y luego él dice aquí en el 22:
me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Pero ¿qué es eso de débil? Débil no es el pecado. Aquí no está hablando del pecado. Aquí está hablando de una debilidad. Quiere decir, por ejemplo, les voy a dar una ilustración para que ustedes entiendan qué significa la palabra débil. Los judíos, ellos tenían sus gobernantes y la ley de Moisés decía, y si ustedes encuentran a una mujer cometiendo adulterio, la mujer tiene que ser apedreada. Y dice que un día el Señor Jesús estaba predicando, enseñando, y que los fariseos le trajeron a una mujer y le dicen, Señor, esta mujer la sorprendimos en el momento del adulterio. Y dice la ley de Moisés que hay que apedrearla. Ahí en ese caso, ¿quién era la persona débil? ¿Los fariseos o la mujer? La mujer era la débil. ¿Por qué? Ella no tenía voz ni voto. Como mujer no tenía voz ni voto. Si hubiese sido un hombre, a lo mejor dice, no, yo voy a traer mis testigos y le voy a comprobar a ustedes que eso es mentira. Yo no estaba en adulterio y voy a traer testigos porque tengo derecho de traer mis testigos. Pero como era una mujer, que ella no tiene ni voz ni voto, y era una mentira a lo mejor que ella estaba en el adulterio, o bueno, tal vez sí era cierto porque el Señor Jesús fue el que procedió, ¿no?, a intervenir. Entonces, ahí en ese momento la débil era ella, porque no tenía ni voz ni voto, no tenía autoridad, no podía abrir la boca para defenderse. Entonces, ¿ella qué podía hacer? Callarse y dejar que la apedrearan. Eso se llama la debilidad. Una persona que no tiene voz ni voto para nada es débil. Entonces, por eso dice que el apóstol Pablo, por eso decía que él se hacía a los débiles, es a aquellos que no tienen voz, ni voto, ni autoridad para hablar, para enseñar, para corregir o defenderse de algo o de alguien. Y como no tienen voz ni voto porque son débiles por causa de que hay una ley por encima, hay un rango por encima, hay un poco de personas por encima que tienen un título y mandan sobre mí y me gobiernan, pues entonces yo soy débil en ese momento y no me puedo defender y tengo que dejar que digan y hagan todo lo que quieran conmigo. Eso se llama la debilidad. Esa es la debilidad. Y por eso esta mujer fue débil, pero el Señor Jesús la defendió. Pero eso es lo de la debilidad. Entonces nosotros aquí somos ciudadanos de Colombia y nosotros nos gobiernan unas personas que son nuestros superiores. Nos gobierna un presidente, nos gobierna un ministro, un gobernador, un juez, un fiscal. Bueno, ellos nos gobiernan y nosotros somos débiles ante ellos. ¿Por qué? Porque yo no soy juez. Porque yo no soy fiscal, yo no soy alcalde, yo no soy gobernadora ni soy presidente. Entonces yo soy débil y si ellos quisieran venir a hacerme mal con su título que tienen, pues vienen y me hacen todos los males que quieren porque yo soy débil. Eso es lo que se llama debilidad. No está hablando del pecado, sino de las debilidades. Entonces dice el apóstol, me he hecho débil, impotente, con los débiles, con los impotentes que no pueden hacer nada, que no pueden defenderse, que no pueden hablar, que no pueden saber. Dice, ¿para qué? Para ganarme a esos débiles. Y seguramente, esos débiles, seguramente él se estaba refiriendo era a los judíos que no tenían títulos ni rangos y que eran esclavizados, humillados, perseguidos por los otros judíos que sí tenían sus títulos y sus rangos y tenían poder para irse en contra de esta pobre gente. Por ejemplo, las viudas y los huérfanos judíos eran débiles porque llegaban los fariseos y los escribanos y los escribas y venían los alguaciles y le quitaban la propiedad a la viuda y al huérfano y ella no podía hacer nada porque era ¿qué? Débil. Ella cómo se iba a poner a luchar contra esta gente que eran los mandamás.
Así hablo para que los hermanos me entiendan. Claro que los hermanos que me van a otro país seguramente no me van a entender qué es lo que significa el mandamás. Bueno, los superiores. Me disculpan, eso sí, porque yo a veces me entro en el contexto que tengo aquí de los hermanos del Tolima y entonces se me olvidó que estaban allá grabando y que tengo que hablar también para ellos. Entonces los mandamás son los superiores, ¿no? Hermanos, ¿ya entienden ustedes qué significa la debilidad? Dice, yo soy débil, es que que yo voy a hablar, ¿quién me va a escuchar? Esa es la debilidad. Entonces yo creo que el apóstol Pablo se fue con las viudas y los huérfanos y la gente común del pueblo, que ellos no tenían voz ni voto ni autoridad, y se fue a hablarles del evangelio del Señor Jesucristo y a decirles, mire, yo también soy débil. También pueden venir los escribas, los fariseos, y vienen y hacen lo que quieren conmigo, me llevan, me apedrean, me dan látigo, y ellos lo pueden hacer. Yo no me puedo defender. Soy débil en ese aspecto. ¿Cómo me voy a defender si no puedo? Ellos dicen que yo soy un falso, que estoy enseñando doctrinas, y vienen y me azotan, me dan 40 azotes, me apedrean, me llevan a la cárcel, y tengo que dejarme llevar a la cárcel, que Dios me guardará y me sacará de la cárcel. Pero es que yo soy débil ante ellos, que son los que tienen la autoridad, los títulos. Entonces él dice que él se involucraba con la gente del pueblo, que eran los débiles, que no tenían voz ni voto ni autoridad, y les enseñaba el evangelio del Señor. Y les decía, yo también soy como ustedes. Yo tengo que esconderme de esa gente, de los títulos y de los rangos y de los gobernantes. Me tengo que esconder porque me llevan para la cárcel. Pero ustedes busquen al Señor, busquen a Dios, porque yo he encontrado a ese Dios. Y Él es maravilloso y hace milagros y señales, y mire todo lo que Él hace. Entonces esta gente pues le creían a Él, porque decían, sí, si que no tiene nada ni es nada, es un don nadie en el pueblo, pues nosotros también somos lo mismo, somos nada en el pueblo, pero sí vamos a creer en ese Jesús que Él nos está predicando, porque creemos que nos va a ir muy bien en la vida. Eso era lo que hacía el apóstol Pablo para ganarse a toda la gente de todos los estratos sociales, de todos los rangos, tanto gentiles como judíos. Eso era lo que él hacía. Entonces, por eso, ahora sí ya entendemos. Me he hecho débil a los débiles para ganarme a los débiles. ¿A qué? ¿Y a todos qué? A todo me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme ¿qué? Copartícipe con Cristo Jesús, con el Señor Jesucristo. Aquí mucha gente estaba malinterpretando estos versos de la Biblia, diciendo que la debilidad era el pecado, y eso es una mentira. La debilidad es una impotencia de la persona que no puede hacer nada en ese momento. No está hablando de pecado en ninguna manera, sino que él se convertía y se hacía con toda la gente de cualquier estrato social para ganar almas para el Señor. Bueno.